Hola, ¿qué tal? Pues tal y como se lo anunciamos, se encuentra con nosotros. Este es el momento de hablar de este proceso electoral 2018. Gracias al doctor Víctor Espinosa, gracias a Atahualpa Garibay, que también nos vas a dar grandes enfoques. Gracias a ti, Muchas gracias, doctor, por la invitación. No, es un gusto, al contrario. Bueno, tal y como lo dijimos en el adelanto en diferentes redes sociales, él, además de ser estudioso del Colegio de la Frontera Norte, que es el colegio que tiene mayor peso político, credibilidad, por toda la buena dinámica que llevan o por todo el proceso para poder emitir siquiera una opinión, se van a la profundidad de las cosas, y a él le toca estar encabezando el Departamento de Estudios de Administración Pública. Entonces, pues qué mejor tenerlo aquí, ¿no? Sí, bueno, es una institución que ya tiene 35 años aquí en Tijuana y en la región, entonces... Y usted 31 en ella. Y yo 31 años, soy casi fundador, y pues sí, hay la obligación de ver las cosas, de analizarlas desde una perspectiva profesional, máxime en mi caso, en un tema en donde todo el mundo tenemos una opinión, que es la vida política nacional y local y regional. Entonces sí es necesario tener una visión primero distante, de sangre fría, ¿no? Sí. Y objetiva, sobre todo para ganar credibilidad, ¿no? Atahualpa, estábamos mencionando hace ratito que se estaba especializando en el origen de Tijuana, en lo que es la frontera, en el voto a lo mejor de los mexicanos en el extranjero, y qué importante entonces va a ser su visión para este estado. Una referencia al doctor Víctor Espinosa sobre cuando se habla del análisis político, ¿no? Ya sea de procesos estatales o federales, y este proceso electoral pues va a ser muy especial, porque es un proceso federal donde se va a elegir presidente de la República, senadores de la República, diputados, y pues va a haber candidatos independientes. Yo he seguido las opiniones escritas, verbales del doctor, y bueno, me gustaría conocer su opinión respecto a este fenómeno que se va a dar en el país, de que ciudadanos van a poder competir sin partido, y en Baja California qué tanto impacto van a tener. Sé que también ha opinado sobre que el bipartidismo en Baja California es predominante, y si en Baja California avisó un nuevo escenario donde el PRI y el PAN predominen en la elección, porque a nivel nacional son tres los frentes, ¿no?, los que están ahí. Doctor. Sí, bueno, por un lado la complejidad es cierta, es la elección más compleja. No solo se renueva el Congreso Federal, la presidencia, que es la madre de todas las batallas, de todas las elecciones, pero también hay elecciones locales en 30 entidades para el mayor número de elecciones concurrentes, pero además el voto en el extranjero es un fenómeno que ha venido ganando terreno e importancia, y va a haber en esta ocasión, de las 9 entidades que eligen gobernador, en 7 de las entidades se va a poder votar desde el extranjero. Y además, con la reforma de 2014, se eligen senadores también desde el extranjero. De manera que va a haber de una gran complejidad, una elección cuyo proceso electoral inició formalmente el 8 de septiembre y que conforme vayamos viendo avanzar, pues vienen días importantes. Una de las cosas que mencionabas, Atahualpa, es el de los frentes que van hacia coaliciones, y el 31 de diciembre es la fecha límite para registrar las coaliciones. O sea, Sí. este famoso Frente Ciudadano por México, que integran el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, tendrá que definir, todo indica que sí, si se va a convertir en una coalición electoral, y entonces va a participar con un candidato. Y vamos a ver también de qué manera lo eligen, porque están en ese debate de manera interna, uno de los ¿no? temas más importantes, y que tiene que ver incluso con la salida de una de las aspirantes más connotadas o más fuertes, según las encuestas exteriores al partido, Margarita Zavala, y ahora su registro con el otro tema que mencionabas,
las candidaturas independientes, que es un fenómeno del 2015 para acá. Pero ha sido un boom, y ahorita nos lo va a explicar también el licenciado Pulido Castro, porque se encuentra aquí con nosotros. Él pertenece al Instituto Estatal Electoral del Distrito 5 aquí en Tijuana. Pero con tanto libro estaba viendo muchísima participación, mucha documentación también. Tiene libros el doctor como El voto lejano, La cultura política y migración, Estados Unidos, México, Las rutas de la democracia, Sufragio extraterritorial y democracia también. ¿Cómo ve esta elección? ¿Qué podemos ver? ¿Cuál puede llegar a ser ese sazón que le ponga a diferencia de las otras? Va a ser una elección muy competida, sin duda, sobre todo la de la presidencia. Es muy probable, así ha sucedido en otras ocasiones, que la elección presidencial además, el nuestro es un sistema presidencial. Sí. Por eso la importancia de quién ocupe la presidencia. Se dice que jala los resultados electorales en las entidades, de tal manera que, por ejemplo, los tres grandes frentes o coaliciones, el del PRI con el Verde, ¿no? el del PRD, PAN, Movimiento, y el de Morena con el PT, esos tres candidatos sin duda van a impactar en lo que suceda a nivel de las entidades, sobre todo en Baja California, por ejemplo, que solo tenemos elección federal, porque es una de las dos entidades que solo tienen elección federal, que no hay concurrencia, que no vamos a elegir ni alcaldes, ni diputados locales, ni gobernador, como en otras entidades sí lo habrá, de manera que es muy probable que los resultados a nivel federal, pues lleven en esa dinámica, sobre todo porque si bien el nuestro es un sistema presidencial, que significa que el candidato se personaliza mucho, entonces al rato no importa quién te apoye, sino si se habla de o Andrés Manuel o José Antonio Mido o Ricardo Anaya, ¿no? Y se olvidan las siglas, pero ¿qué sucede en diputaciones, alcaldías, senadurías? Sobre todo congresos, que hay tal cantidad de candidatos. Ponte a pensar, por ejemplo, si en Baja California hubiera concurrencia. Aquí nomás tenemos 8 distritos federales, pero tenemos 17 estatales. Si tuviéramos como en otras entidades, imagínate la cantidad de candidatos en un solo distrito. Si así en una federal, hagan ustedes el ejercicio ya cuando estén, que un ciudadano con un nivel de conocimiento, de participación, te diga quiénes son los candidatos de su distrito a la imposible, imposible. Por eso se dice que el sufragio es escalonado, ¿no? Ya agarran por partido y todo eso. Así como ocurre en otras entidades, hasta cierto punto sería positivo. O sea, sería saturar a la gente de rostros, de hombres y de mujeres, o de mujeres y hombres, y de partidos y de policía. Pero ahí sabríamos realmente quién es el más conocido por dos razones: por cosas positivas o por cosas negativas, porque podemos ver una boleta tapizada o completa, saturada en hombres, pero de gentes que nada más cumplieron con los requisitos con determinados partidos o para llenar, porque ha habido candidatos que nada más llenan el hueco. Ahora, ¿qué hay, doctor? Perdón, Atahualpa, por la interrupción. ¿Qué hay de que aparecen de repente, de manera fantasmal, candidatos con estrategias de los mismos partidos y las coaliciones para debilitar a otros? Entonces también es algún punto. Yo creo que la fragmentación, es decir, la proliferación de candidatos, favorece a los grandes partidos, estos grandes aparatos, PRI, PAN, posiblemente PRD, pero ya ha caído mucho, pero PRI, PAN, que son estos grandes aparatos, la fragmentación de candidatos. ¿Por qué? Porque finalmente el ciudadano ni tiene idea y se va por las siglas, dice, bueno, pues estos son los más conocidos, etcétera, o los que tienen mayor capacidad de difusión, sí, ¿no? De moverse y de posicionar a un candidato. Agrégale las candidaturas independientes, que yo llamo mejor sin partido, porque son independientes de hace del 10 para las 12, ¿no? Todos sí, claro, estaban militando, Margarita estaba militando. Entonces vamos a poner aquí candidaturas sin partido. En ese momento, ¿no? Entonces, no tanto sin compromisos. No, bueno, nadie hay químicamente puro, no existe. Pero se inscribieron o manifestaron su deseo
de ser candidatos, 85 a la presidencia. No, bueno. 40 los palomearon. O sea, ahorita hay 40 aspirantes que tienen que reunir filtro, ¿no? 866,000 votos. Si los 40 entraran, necesitan 34 millones de votos de un padrón electoral de un listado de 86, 87. Pero al final de cuentas también estaban analizando que no tienen que repetirse los simpatizantes de firmas de uno y de otro. Se le anotan al primero que los consiguió, al primero que los registró, los otros se anulan. No, yo creo que van a pasar 3 o 4, ¿no? Los podemos hasta decir. Yo creo que Margarita sin duda, Pedro Ferriz por su conocimiento en los medios, a lo mejor Armando Ríos Peter y el Bronco. Sí, no veo alguien más que logre reunir ahora 866,000 válidos. Tienen que llevar como 1,200,000 porque lo que ha sucedido en otras ocasiones, el INE se pone a revisar y encuentra pues que están duplicados, que no existen, que ya están muertos, que lo mismo de los diferentes problemas. Entonces, es muy complicado para un independiente. Y en Baja California, ¿cuál va a ser el reto para los partidos y para los candidatos sin partido? Por favor, la participación. Vote, que la gente vote o que la sociedad no lo rebase, porque hay mira, yo la verdad no veo un fenómeno de que los independientes puedan tener capacidad de competir por las condiciones en las que lo hacen, no son muy conocidos, pero también competir contra estas dos maquinarias en Baja California, como bien decías, básicamente es una cultura bipartidista, aunque Morena ha crecido muchísimo en las últimas elecciones, muchísimo. En 2012 ganó la costa. Claro, entonces depende mucho de cómo le vaya a Andrés Manuel a nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces, pero es muy difícil para un independiente que logre competencia. Además, habría que ver, a lo mejor el vocal ejecutivo del 5º distrito trae el dato de cuántos candidatos independientes aprobaron el primer paso de los 185 que fueron aprobados a nivel federal. Bueno, es a nivel federal porque en Tijuana solamente se ha registrado muy poquitos. Felipe Daniel Ruanova Zárate al distrito 5, precisamente de eso le vamos a estar preguntando. Pero ahí ya le deberían dar en automático el registro porque cada elección tiene colección de boletas electorales. Sí, ha sido muy... Desde el 95, yo recuerdo. Felipe, sí, claro. Ha sido candidato a alcalde. ¿Cómo estuvo cómo vio todo su registro? Sí, bueno, Felipe es un personaje que siempre está ahí. Con ideales también muy firmes, sí, ¿no? Bueno, sí, él es además muy obsesivo con sus cosas. Es un gran personaje que anima mucho la cultura política, ¿no? Local. Hay 185 candidatos a nivel federal de diputados y 31 a senadores, ¿no? Que ya pasaron el primer filtro, pero el fenómeno sigue siendo la presidencia con 85 que dijeron yo quiero ser. A mí me sorprendió cuando dio a conocer el Instituto Nacional Electoral esa cifra, porque dije, ¿de dónde sacaron todos los demás? O ¿de dónde salieron todos los demás? Fíjate que también es muy probable que habría que mencionar un 5º candidato independiente que puede serlo, Marichuy, la candidata de Zapatista, es muy probable que logre también juntar las firmas y estaríamos hablando, fueron muy prudentes las mujeres, sí, porque solo 7 manifestaron su deseo de ser independientes y pasaron de las 7 6, entonces sí pues siempre son más inteligentes, retomando ¿no? Ese tipo de atomizar, de fragmentar el voto. Es bueno que hay candidatos independientes, sobre todo mujeres, pero pues la gente que se inclinaba hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro, a lo mejor va a voltear a ver a esa gente y que en realidad no tiene posibilidades de triunfo, ¿no? De cambiar el sentido de es muy probable que se dé el voto útil también, ¿no? Que digas tú, bueno, ¿para qué desperdicio mi voto con esta o que no tiene posibilidades, pero no tiene ninguna probabilidad? Yo creo que va a ser una elección muy competida. ¿Más participación podríamos esperar? A nivel federal no ha habido problema. En Baja California me refiero. En Baja California es el problema. Es el problema, pero habrá en esas elecciones. Presidencial aumenta. Sí. Por eso vamos a ver el cuando 19. se busca la concurrencia,
se trata de hacer de que coincidan la presidencial con una intermedia local, que no haya de gobernador, porque la de gobernador también jala un poco más que cuando solo son elecciones para diputados o alcaldes, ¿no? Entonces se buscaría que cuando se empaten en el 2021 fuera presidencial y local. Y local intermedia, porque eso, andamos en promedios de 30%. En las dos últimas elecciones federales somos penúltimo lugar. Sí, no, es una vergüenza. Último a nivel local, entonces pero sí. Yo creo que eso también se debe porque los partidos dominantes o predominantes, que es el PRI y el PAN, le apuestan a que no haya una votación alta, elevada, porque con su voto duro compiten. Y sería como un tercer actor político que el ciudadano particular. Y obviamente le conviene a los partidos que tienen voto duro muy amplio que no haya tanta participación. Pero yo creo que atrás de eso, de la variable que puede explicar este abstencionismo, es la desafección que le llamamos, ¿no? Es decir, hay una brecha que se ha abierto entre ciudadanos y clase política que ha venido creciendo. Sí. Entonces, hoy casi política es hasta una mala palabra en México, lo cual es lamentable porque sin partidos no funciona ninguna democracia en el mundo. Sí. No existe ninguna democracia que prescinda de la representación. No es cierto que los ciudadanos directamente pueden lograr la representación total, el ejercicio total. No, se requieren partidos que son las vías de representación. A lo mejor requerimos otros partidos, pero el discurso que plantea no a los partidos políticos, como los candidatos independientes, por ejemplo, Pedro Ferriz de Con, ese es su planteamiento, ¿no? Sí. O el Bronco, ¿no? No necesitamos los partidos, todos son corruptos, toda la clase política, y finalmente quien dice eso son políticos, claro, ¿no? Sin duda. Lo cual es una contradicción, pero esa brecha sí me parece muy peligrosa, esta desafección que ha venido creciendo, en donde pues la política es el reino de la tranza, de la corrupción, de los enriquecidos. Está desacreditada la clase política, ¿no? Los muy partidos y la clase política. Se lo han ganado, pero otro tanto también es ese discurso antipartidista que tiene mucho que ver con otro tipo de discursos y circunstancias. Y además que han sido muy agresivos, también, muy insistentes. Endiosar a la sociedad civil. Parecería que todo lo que surge de la sociedad civil todavía todo es bueno, pero yo siempre digo, oiga, tenemos a los políticos que nos merecemos, nosotros los votamos, sí. Nosotros los votaron o los sostenemos en caso de que no haya sido. No hacemos lo suficiente para quitarlos, ¿no? Es decir, apenas, claro, la sociedad mexicana está despertando, el fenómeno de redes es importantísimo. Es importantísimo, por eso ahorita tenemos a Camarillo. Ahorita vamos a ver. Esto significa, será la primera elección presidencial que pasa 100% por redes. Ni la anterior del 2012 tuvo ese fenómeno. Pero, y ya vemos lo que pasa en otros países. Atahualpa, que va a haber un alcance. Así es. Y precisamente le vamos a dar paso también, muchas gracias por venir, vamos a darle paso al funcionario del Instituto Estatal Electoral, que es importantísimo que nos marque los tiempos, nos marque todos estos requisitos que tenemos que reunir, sobre todo para que esta elección salga avante. Muchas gracias, seguramente lo estaremos invitando en otros espacios. Estaremos platicando sobre estos temas que suben de intensidad conforme pasen los días. Atahualpa, muy amables por la... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.